Autores y libros. En la emisión de hoy, aprovechando su paso por Buenos Aires, hemos pedido a Enrique Anderson Imbert que nos hable de su labor. Anderson Imbert participó activamente en la vida literaria argentina y fue profesor de la Universidad Nacional de Tucumán hasta el año 1946. Después se radicó en los Estados Unidos a cargo de los cursos de literaturas hispánicas en la Universidad de Michigan. Acaba de ser designado profesor en la Universidad de Harvard. Ha escrito una veintena de libros, la mayoría de los cuales son de crítica. El más difundido es su Historia de la literatura hispanoamericana, que va por la 4ª edición. Pero además de esta labor de historiador y crítico de nuestras letras, Anderson Imbert ha escrito sus propias ficciones. La editorial Losada se las ha publicado en 2 volúmenes. El Grimorio, de 1961, que recoge sus cuentos, y Vigilia, Fuga, de 1963, novelas. De próxima aparición son sus cuentos del gato de Cheshire. Sobre sus narraciones, precisamente, le hemos pedido a Anderson Imbert que nos hable hoy. Mis narraciones no son realistas, sino más bien fantásticas, generalmente de tema mágico. Lo que ocurre en esos cuentos no tiene más explicación que la de mi propio capricho. En este trasmundo fantástico no se obedece a los principios de la lógica ni a las leyes de la naturaleza. Leeré algunos cuentitos tomados de la colección El gato de Cheshire, todavía inédita. César y su bola. Las gentes creían que César era un excéntrico y se reían de lo que les parecían excentricidades. César estaba muy bien centrado, sin embargo, y una de sus centricidades era hablar para sí. Andaba siempre acompañado por seres invisibles con quienes conversaba. Esos seres invisibles debían de estar muy divertidos, pues César tenía el don de la imitación cómica. Con las mejillas hinchadas imitaba la luna llena. Con sus brazos, las ramas de un árbol. Con las piernas, el salto del grillo que quiere ser canguro. Y así. Si quienes hacen reír se ganan el cielo, él debe de haberse ganado el cielo de los seres invisibles. Un día vino rodando una esfera, nadie supo de dónde, y se puso a su lado. A donde iba César, la bola iba con él. La materia de la bola era desconocida. Al tacto, suave como la piel de un niño, y sin embargo, indestructible. Su forma no se deformaba. Tenía libertad de moverse por su cuenta. A veces giraba y giraba como un planeta, pero si alguien quería patearla o levantarla, era inútil. La bola se empacaba y no había fuerza en el mundo que pudiera moverla. Era sensible a las almas humanas. Apenas se le acercaban, cambiaba de color. Si se acercaban con mala intención, su luz interior se apagaba y cuando la maltrataban se ponía negra. Otras veces cobraba visos brillantes, pero solo cuando César jugaba con ella se encendía en un radiante azul. Ante ese portento que desafiaba sus recuerdos y sus lógicas, los hombres empezaron a enloquecer. Y puesto que no podían destruir la bola, destruyeron a César. Hasta que se llevaron el cadáver, la bola permaneció a su lado y por la agitación de su luz, los espectadores comprendieron que lloraba. Después se fue rodando por las calles, luctuosa. El último en verla fue un niño. La bola desapareció para siempre. Algunos hombres quedaron con el remordimiento de haber destruido una hermosa amistad que en verdad no hacía daño a nadie. Prudencia. Como caído de las nubes, se vio a sí mismo, desnudo, nadando desesperadamente en un mar desconocido. ¿Cómo había ido a parar ahí? Ni siquiera sabía quién era ni en qué año vivía. Aunque uno ya no hable, la lengua que alguna vez se habló
ha habituado a la mente a ciertos modos de relacionar. Son fantasmas de recuerdos impersonales que después de haber vagado entre las palabras pueden aparecerse mudos, pero mentores. Sintió pues que desde muy adentro y en silencio, un idioma, cualquiera, estaba ayudándolo a pensar. ¿Estaría recobrando la memoria después de un ataque de amnesia? Tal vez la conciencia se le había vaciado como un balde y ahora se le estaba rellenando. Esos pocos segundos de vida nueva que se envasaban en la conciencia le permitieron por lo menos conjeturar que acababa de naufragar. Cerca flotaba un leño. Ya se disponía a dar hacia él una brazada cuando oyó ruido de respiración y de agua. A un costado emergía una cabeza, la cabeza odiosa de otro hombre, odiosa porque era evidente que ese hombre iba a disputarle el leño. El primer impulso fue matarlo, pero le asaltó la idea de que acaso lo que estaba sucediendo era que él, amnésico y náufrago, acababa de irrumpir en otro siglo después de un mágico viaje por el tiempo. ¿Viaje de qué siglo a qué siglo? ¿Viaje al futuro o viaje al pasado? Si al futuro, lo importante era salvarse de las olas, aún a expensas de la vida de ese hombre. Si en cambio había viajado al pasado, ese hombre tenía también que salvarse, no resultara ser un directo ascendiente suyo, y al dejarlo morir, él mismo, como consecuencia, desaparecería para siempre, junto con todo el sector de humanidad que iba a descender de quien le estaba disputando el leño. Luna. Jacobo, el niño tonto, solía subirse a la azotea y espiar la vida de los vecinos. Esa noche de verano, el farmacéutico y su señora estaban en el patio bebiendo un refresco y comiendo una torta cuando oyeron que el niño andaba por la azotea. Cuchicheó el farmacéutico a su mujer. Ahí está otra vez el tonto, no mires, debe de estar espiándonos. Le voy a dar una lección. Sígueme la conversación como si nada. Entonces, alzando la voz, dijo: esta torta está sabrosísima. Tendrás que guardarla cuando entremos, no sea que alguien se la robe. ¿Cómo la van a robar? La puerta de la calle está cerrada con llave, las ventanas con las persianas apestilladas. ¿Y alguien podría bajar desde la azotea? Imposible, no hay escaleras, las paredes del patio son lisas. Bueno, te diré un secreto. En noches como esta, bastaría que una persona dijera 3 veces «Tarazá» para que arrojándose de cabeza se deslizase por la luz y llegase sano y salvo aquí, cogiese la torta y escalando los rayos de la luna se fuese tan contento. Pero vámonos, que ya es tarde y hay que dormir. Se entraron dejando la torta sobre la mesa y se asomaron por una persiana del dormitorio para ver qué hacía el tonto. Lo que vieron fue que el tonto, después de repetir 3 veces «Tarazá», se arrojó de cabeza al patio, se deslizó como un suave tobogán de oro, cogió la torta y con la alegría de un salmón remontó aire arriba y desapareció entre las chimeneas de la azotea. El retrato. El emperador Salus, el de la larga historia erótica, quería que un pintor imaginase el rostro de mujer más hermoso del mundo. Buscaron a un pintor que se encargara del cuadro y al fin lo encontraron en una aldea remota. Difícil, difícil, dijo el pintor precaviéndose al oír de qué se trataba, pero lo intentaré, eso sí, que reúnan en el palacio a las mujeres más hermosas del imperio para que yo pueda verlas cuando vaya. Así se hizo. El pintor fue al palacio, eligió de las 50 mujeres invitadas las 10 que más le impresionaron y haciendo como que copiaba los ojos de una, la boca de otra, esta frente, aquella nariz, compuso un retrato que fue la suma de todas las perfecciones imaginables. El emperador, satisfecho, gratificó generosamente al pintor y colgó el cuadro en su alcoba. El pintor volvió a su casa y dijo a su mujer: tendremos que mudarnos aún más lejos, a otro reino, no sea que un día de estos el emperador te vea y te secuestre en su alcoba
ya tiene el retrato tuyo. El esqueleto. Como ese era mi día de guardia y debía quedarme hasta que la rotativa se largara a imprimir, fui al diario más tarde que de costumbre. El sol ya se había puesto detrás de las casas, pero la ciudad, o por lo menos esa plaza por la que yo cruzaba, estaba jugando con una luz que no se quería ir. A un costado de la fuente habían socavado un ancho pozo que no estaba el día anterior. Probablemente para arreglar alguna cañería rota, no sé. Y al asomarme vi dispersos huesos humanos. Esta plaza, pensé, fue alguna vez un cementerio, o simplemente pampa, donde cayó muerto alguien y el polvo lo cubrió, o quizá algún patio donde se escondió un asesinato y ahora la zapa de los obreros municipales ha exhumado los huesos. Sea que los obreros hubieran separado los huesos, o que los perros, al encontrarlos demasiado secos, los hubieran dejado caer de sus hocicos aquí y allá, lo cierto es que estaban tan espaciados que se necesitaba imaginación para ver allí la figura de un esqueleto. Miré a uno y otro lado, en la plaza, para cerciorarme de que estaba solo. Entonces salté al pozo, observé los huesos uno por uno y contribuí a esparcirlos aún más. Di un puntapié a un fémur, otro a un omóplato, cogí la calavera, Yorick, y la hice rodar como una bola, recogí una falange y me la llevé en el bolsillo del chaleco. Llegué al diario, escribí mi editorial, bajé a la imprenta y serían las 2 de la mañana cuando la rotativa se largó a imprimir. Cansado, casi dormido, volví a casa. Y al cruzar la plaza, vi, ahora a la fría luz de la luna, que alguien había reunido los huesos. El esqueleto estaba completo. Parecía dormir, tranquilo, en una cómoda postura. Primero creí que algún estudiante de medicina, al pasar por ahí, no había podido resistir a su buen humor y armó ese macabro rompecabezas. Pero cuando me alejé y oí que el esqueleto me seguía, comprendí que el alma en pena cuidaba de sus huesos, había regresado para juntarlos y ahora quería asustarme. Para no darle el gusto, ni apresuré el paso ni miré hacia atrás. Más, saqué del bolsillo la falange y de un capirotazo por encima del hombro se la di de limosna. El crimen perfecto. Creí haber cometido el crimen perfecto. Perfecto el plan, perfecta su ejecución. Y para que nunca se encontrara el cadáver, lo escondí donde a nadie se le ocurriría buscarlo, en un cementerio. Yo sabía que el convento de Santa Eulalia estaba desierto desde hacía años y que ya no había monjitas que enterrasen a monjitas en su cementerio. Cementerio blanco, bonito, hasta alegre, con sus cipreses y paraísos a orilla del río. Las lápidas, todas iguales y ordenadas como canteros de jardín alrededor de una hermosa imagen de Jesucristo, lucían como si las mismas muertas se encargasen de mantenerlas limpias. Mi error, olvidé que mi víctima había sido un furibundo ateo. Horrorizadas por el compañero de sepulcro que les acosté al lado, esa noche las muertas decidieron mudarse. Cruzaron a nado el río, llevándose consigo las lápidas, y arreglaron el cementerio en la otra orilla con Jesucristo y todo. Al día siguiente, los viajeros que iban por lancha al pueblo de Fray Visco vieron a su derecha el cementerio que siempre habían visto a su izquierda. Por un instante se les confundieron las manos y creyeron que estaban navegando en dirección contraria, como si volvieran de Fray Visco, pero enseguida advirtieron que se trataba de una mudanza y dieron parte a las autoridades. Unos policías fueron a inspeccionar el sitio que antes ocupaba el cementerio y, cavando donde la tierra parecía recién removida, sacaron el cadáver. Por eso a la noche
Las almas en pena de las monjitas volvieron muy aliviadas con el cementerio a cuestas. Y de investigación en investigación, bueno, el resto ya lo sabe usted, señor juez. Quirón. Desde muy niño, Quirón admiró la belleza de los caballos. Los veía galopar por la llanura y el alma se le iba por los ojos como si también ella galopase lejos de las casas. Si tocaba el anca o el cuello de algún caballo manso, le decía ternezas con la mano, y la mano, si ofrecía azúcar, se le estremecía de placer cuando el belfo blando del caballo se la tocaba. Hubiera querido hablar con el caballo y trataba de comprender su lenguaje. El piafar, el relinchar, el temblor de la piel, el revolcarse por el polvo, el movimiento de las orejas y la cola, el modo de beber y de comer. Pero comunicarse con él no podía. En cuanto hundía su vista en los grandes ojos oscuros del caballo, ya se sabía rechazado. Una mañana, los padres lo encontraron dormido sobre la paja del establo, al lado de un zaino ciego. Había pasado toda la noche acompañándolo. Otro día, los padres lo ayudaron a que montase en pelo sobre una jaca y aprendió a no caerse. Así creció hasta que, ya hecho todo un hombre, quiso domar un potro. En medio de un horizonte redondo, verde, azul, aquello fue una fiesta de curvas en que el aire corcoveaba. El jinete se fue absorbiendo al potro. Un hombre y un caballo, un hombre sobre un caballo, un hombre caballo, un hombre con un caballo dentro, y de pronto, sin haber desmontado, se encontró caminando por el campo, solo que ahora caminaba en 4 patas. El centauro Quirón quiso decir algo y relinchó. La caída. Para imitar una paloma, o acaso para burlarse de ella, Ambrosio se subió al parapeto más alto del rascacielos y allí hizo como que aleteaba con los brazos. Su novia, al verlo empingorotado en el borde del abismo, lanzó un chillido. Ambrosio, alarmado, giró el cuerpo, perdió el equilibrio y cayó. Mientras caía, pensaba en que después de todo, ese era un vuelo hacia abajo, como el del arcángel Gabriel y el de la constelación de Orión, pero vuelo al fin. Siquiera por una sola vez en su vida había podido imitar de veras a una paloma. No me pesa, hasta ahora voy bien, se decía mientras, sin más peso que el que le ponía el viento, y acelerando a cada segundo, veía que iba de cabeza a estrellarse en un firmamento asfaltado. Pasaba el tiempo, seguía cayendo y nunca se estrellaba. Tokio. El poeta Yuriwaka había vivido todos sus 18 años en el mismo barrio. Sabía que el suyo era un barrio entre los infinitos barrios de la ciudad más grande del universo. Sabía que él era un hombre entre los infinitos hombres de la ciudad más poblada del universo. Tímido, temía que se le desvaneciera su identidad y se apretaba a su barrio como a su memoria. Una noche tuvo que salir. La luna había crecido, pero todo lo que consiguió al llenarse en un redondo esplendor fue que Yuriwaka la despreciara como a un sol incapaz de iluminar mejor el camino. A los pocos pasos, Yuriwaka se perdió en el laberinto de tortuosas calles sin nombre, de oscuras casas sin número. Por fin, después de muchas vueltas y como por casualidad, encontró la callecita que buscaba. Estaba amarilla de luna. Apenas la tocó con el pie, fue la callecita lunática la que se extravió. Llega así a su término una nueva emisión de Autores y Libros, en la cual se ha escuchado hoy al profesor Enrique Anderson Imbert, quien se refirió a su labor literaria y dio lectura a varios cuentos inéditos.